Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero que estén muy bien, amigos. Y no tan amigos, los que no les gustan mis videos. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. Y espero, y como siempre les digo, estén muy bien y se la estén pasando suave. En esta ocasión quisiera compartirles un video con el título Las evidencias históricas, literarias y arqueológicas que existen acerca del cristianismo no son suficientes para sostener las afirmaciones que esta creencia ofrece. A mí mismo me da risa a veces los títulos que pongo porque como que están muy largos, ¿no? Así muy exagerados, pero a veces no se me ocurre una mejor manera de decirlo. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros, cuando aún somos cristianos o cuando aún creemos en esto, no investigamos cuál es la historicidad, no investigamos cuál es el respaldo que existe para esta creencia. Solamente creemos las cosas. Más cuando crecemos con esto, ¿no? Cuando nuestros padres desde niños nos enseñan esto, nos llevan a la iglesia y esto se va metiendo en nosotros, en nuestro ser, en nuestra mente y lo vemos como algo normal, ¿verdad? Y no sentimos que haya necesidad de ponerte a buscar en libros de historia, de ponerte a investigar en internet, ¿no? En tratar de buscar afirmaciones por parte de expertos o por parte de eruditos que confirmen que esta historia es real, ¿no? Simplemente lo queremos así. La mayoría de las personas con las que yo me puedo acordar, que eran los hermanos, ¿no? Porque yo crecí en iglesias chiquitas, ¿no? Al principio mis papás iban a iglesias pues muy tradicionalistas donde todo era hermano, amén, aleluya y todo ese tipo de cosas. Estás ahí, Señor amado santo. Gracias, mi rey. Después nos cambiamos a una iglesia muy grande y luego después regresamos a una chiquita y luego terminamos en la grande y ahí fue donde yo ya crecí, ¿no? Cuando me pongo a pensar, sinceramente no me imagino a personas de este tipo buscando libros de historia, ¿no? O yendo a una librería y preguntando por cuáles son las evidencias históricas y qué libros se pueden leer al respecto, ¿no? Cuando vas a alguna librería cristiana, pues lo que vas a encontrar ahí es literatura que va a afirmar, ¿no? Porque existen personas que se consideran eruditos, que afirman que las evidencias históricas son muy sólidas y que existe un fundamento muy sólido que respalda, ¿no? Lo que es el cristianismo, ¿no? Y me ha tocado platicar con personas que tienen mucho esta creencia de que el cristianismo tiene mucho respaldo histórico, que existen muchas evidencias y que muestran que esto es real y todo eso, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que es simplemente repetir lo que escucharon tal vez en algún discipulado o en alguna predicación, en algún congreso o algo que fue así muy superficial. Digamos que no fue el producto de haberte metido de lleno a leer y a investigar, ¿verdad? Entonces, cuando te metes y le das un poquillo más de tiempo, cuando te gastas dinero en comprar libros y que estos libros no sean los que te encuentras en las librerías cristianas, que sean libros de autores neutros o bien ateos o bien cristianos o bien neutros, vamos a decir, que puedas escuchar el espectro completo, ¿no? Porque la mayoría de los creyentes solamente le creen a los que hablan lo que ellos quieren oír, ¿no? Jamás se prestan a dar la posibilidad de que tal vez no sea cierto esto, ¿verdad? O sea, para ellos la creencia cristiana y toda la historia y todo es verdad, absoluta verdad, sin duda es la verdad total, ¿verdad? O sea, no hay cabida de que tal vez no, ¿verdad? Y partiendo desde ahí, pues ya nos damos cuenta que es un adoctrinamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estás casado con alguien o tienes alguna relación sentimental y no das la posibilidad de que tal vez esta persona te pueda engañar, pues es más probable que esa persona se pueda aprovechar de eso. Cuando no damos la posibilidad de que tal vez algo, no sé, cuando hacemos un negocio con alguien y creemos ciegamente que esa persona no nos va a estafar. Cuando hacemos cosas y no damos la posibilidad del otro extremo, nos damos cuenta que probablemente nos han engañado, ¿no? Porque siempre tenemos que tener esa posibilidad, ¿no? De que tal vez este negocio es posible que no funcione, de que tal vez esta relación es posible que no funcione, de que tal vez lo que me dijo aquella persona con respecto a este producto que quiero comprar o que estoy pensando si voy a comprar, a lo mejor sí no funciona, ¿verdad? O sea, tenemos que tener siempre ese ¿y qué si no? ¿Y qué si la verdad lo que me han dicho no es cierto? En cuanto a cualquier tema, no solamente en cuanto a la religión. Entonces, cuando miramos que una persona está ciegamente así a algo,
es un muy buen indicio de que la persona le han hecho un coco wash, como se dice. Entonces, cuando nos podemos a mirar las evidencias que existen con respecto a la Biblia, es abrumador que no existen. Por ejemplo, no hay nada histórico que confirme el Éxodo. Y de repente surgen noticias así sensacionalistas de que se encontraron restos de los carros de Faraón en el fondo del Mar Rojo y que eso es una... O sea, no es cierto, eso es una mentira, eso no pasó. Existen algunos historiadores, como este compa que se apellida Wyatt, que han inventado, que han encontrado que los restos de el arca de Noé, que han encontrado los restos estos de Faraón y que han encontrado muchas cosas así supuestamente que solidifican que lo que dice la Biblia es verdad. Sin embargo, terminan siendo fraudes. Entonces, si nos damos cuenta que no existe realmente sustento, por ejemplo, no hay sustento de que existió Abraham, o Isaac, o Jacob, que existió Moisés, y luego te das cuenta que sus características y la historia con la que nos relata la Biblia se parecen a otras historias de otras culturas anteriores, pues te da a sospechar, ¿no? Cuando te das cuenta que muchos historiadores que no tienen fe, ¿verdad? Porque todo aquel erudito, toda aquella persona que dé una opinión y su opinión esté mezclada con fe, ya no se puede tomar tan en cuenta. ¿Por qué? Porque la fe nubla la razón, nubla el entendimiento, nubla... Vamos a decir, si una persona con fe se da cuenta de esto y una persona que no tiene fe, que simple y sencillamente tiene un criterio neutro, se encuentra con esto, simplemente la persona va a decir, no, pues hay muy poca probabilidad que realmente esto que dice aquí haya sucedido. Sin embargo, la persona con fe mira que no hay evidencias del Éxodo. ¿Y qué te va a decir? Te va a inventar una frase como ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y van a intentar justificar y van a intentar citar algunos otros historiadores de fe que intentan justificar también lo que es muy obvio. ¿Explico? Cuando la fe interviene, se nubla el criterio, se nubla el juicio crítico. No existen evidencias suficientes para poder comprobar, primero que nada, obviamente, que el mundo se hizo en 6 días y que en el 7 el Dios cristiano descansó. No se puede comprobar que existió ni Adán ni Eva. Obviamente no se puede comprobar y es hasta absurdo pensar que toda la planeta se pobló de una pareja. Porque por fuerza tuvo que haber relaciones entre familiares, entre hermanos, o entre papá e hija, o entre hijo y mamá, o entre hermanos, o sea, tuvo que haber por fuerza para que el ser humano se desarrollara, ¿verdad? Lo cual es una completa absurdez. Lo que existe histórico, digamos, del pueblo de Israel, que si existió David o algunos otros personajes, hay personajes que sí existieron, pero no hay evidencia de que lo que relata la Biblia de ellos haya sucedido. Como por ejemplo, el mismo Jesús. Los creyentes brincan de unas cuantas evidencias, entre comillas, como Flavio Josefo, como Tácito, como Plinio Grande y Chico, que muchos historiadores mencionan que esos están falsificadas esas evidencias, ya que el autor, por ejemplo, Josefo, jamás hubiera dicho eso de Jesús. Entonces, los creyentes brincan de que tal vez sí existió un hombre llamado Jesús, a que todo lo que dice la Biblia de Jesús en realidad pasó. Vamos a decir, existen 2, 3 mínimas evidencias de que existió Jesús, por lo tanto, todo lo que dice la Biblia es verdad. Cuando no es así, una cosa es que tal vez existió un hombre llamado Jesús y otra cosa es que lo que llega a la Biblia realmente sucedió. Te doy un ejemplo. Gandhi. Gandhi es un personaje histórico, ¿verdad? Entonces, puede existir un libro religioso donde hable cosas que él hizo, pero no porque él existió realmente quiere decir que lo que esas historias hayan dicho sean verdad, ¿verdad? Puede ser una ficción creada en base a un personaje histórico. Ahora, para que esta historia que se inventó de este personaje pueda ser considerada histórica, tiene que cumplir con ciertas características, tiene que tener ciertos elementos. Entonces, si se dice que algunas de las cartas de Pablo no las hizo él, fue de otro autor, y luego se dice que Tácito está interpolado, Flavio Josefo está interpolado, las cartas de Plinio Grande y Plinio Chico también dicen que están adulteradas porque se tiene la misma estructura que la que tienen los evangelios, por lo tanto el autor es el mismo. Hay alguna información que la provee Fernando Conde, que es un ingeniero que dedicó muchos años de su vida a investigar,
Llegó a una conclusión, presentó su libro, presentó sus evidencias y no lo quieren hacer válido porque le tumba la carrera a quién sabe cuántos historiadores que nunca se dieron cuenta de estas cosas. Ahora solamente lo niegan, pero no muestran evidencia que compruebe que lo que dice Fernando Conde no es verdad, ¿verdad? Porque negar algo, nada, eso no es cierto. Eso no es evidencia, eso no es refutar. Refutar es mostrar evidencia, ¿verdad? Porque una cosa es opinión y otra cosa es evidencia. Y otra cosa es una opinión que está respaldada por evidencia. No es lo mismo. Hay veces que yo platico con personas y les digo las cosas y luego me quieren refutar basado en la opinión de un historiador. Sin embargo, una cosa es la opinión y otra cosa es las evidencias. Entonces, existe muy poquita supuestas evidencias históricas de Jesús. Se ha mostrado que estas evidencias están adulteradas. Entonces, es posible que haya existido un hombre llamado Jesús y que haya sido un líder, que lo hayan seguido, pero si no existe ninguna evidencia histórica en cuanto a Cristo, en cuanto al personaje Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Y luego, la historia de Jesús que relata la Biblia también se parece mucho a otros personajes de otras culturas más antiguas, como por ejemplo la ida al desierto, la alimentación de la gente con unos peces y unos pescados. Y así existen diferentes historias que se cuentan en la Biblia acerca de Jesús que son iguales o muy parecidas a otras historias de otros personajes similares a Jesús de otras culturas. Entonces, si no hay evidencia que sostiene que existió Cristo, que lo que dice la Biblia es verdad, y luego lo que dice la Biblia también está muy parecido a otras culturas más antiguas, y luego aparte, Fernando Conde ha mostrado que la estructura de los evangelios es la misma que la de las supuestas evidencias, lo cual quiere decir que fue el mismo autor. Y luego se muestra que en los evangelios existen unos códigos acrósticos que también se encuentran en las evidencias. Entonces, si se encuentran todas estas cosas que nulan las poquitas evidencias que hay de Jesús, entonces, ¿a qué nos apunta, verdad? Porque aquí no existe, no es una ciencia cierta, ¿verdad? Como las matemáticas, que 2 más 2 es 4, que 3 más 2 es 5, ¿no? Que multiplicamos 3 por 5 es 15 y ya, ¿verdad? O sea, es como en la corte, ¿no? Que se está buscando el culpable, se está buscando quién hizo esto y está un acusado y se tiene que mostrar evidencia para que él se encuentre culpable o se tiene que mostrar evidencia para que él se encuentre inocente, ¿verdad? Y luego hay un jurado, ¿verdad? No es una ciencia cierta. Se muestran las evidencias y en base a las evidencias se genera un veredicto, ¿no? Entonces, si las evidencias nos están mostrando que no hay suficientes evidencias, valga la redundancia, para respaldar que lo que dice la Biblia sea cierto, y luego aparte si lo que dice la Biblia son cosas fantasiosas como que caminó en el agua, como que lo envió Dios a salvar al mundo, como que nació de una virgen, como que, o sea, tantas cosas irreales, fantasiosas, que a la vez se parecen a otras historias de otros personajes solares más antiguas. O sea, ¿a dónde apunta el veredicto? O sea, ¿a dónde? Cuando la fe no está interviniendo porque la fe te hace querer creer a fuerza sí es cierto, porque a mí me enseñó mi mamá desde niño, porque yo he orado y he sentido bonito en mi corazón, porque yo le pedí al Señor que me diera ese puesto y me lo dieron, porque yo llego y levanto mis manos y siento como el Señor. La gente con la fe no puede tener ese juicio claro de darse cuenta de que la información que supuestamente respalda el cristianismo no es suficiente. Es como querer poner un peso, no sé, de 1 tonelada arriba de unos palitos que muy fácilmente se quiebran. Entonces, para poder sostener semejantes afirmaciones, como que el Dios del cristiano fue el que creó el universo, como que se creó todo en 6 días y el 7 descansó, como que es cierto Adán y Eva, como que las plagas de Egipto, como que todas las historias estas de la Biblia, que Caín y Abel, Abraham, que Dios los liberó de Egipto, la burra que habló, Jonás, ¿no? Que el Señor lo metió en el estómago de un pez porque no lo quería obedecer y ya por fin él recapacitó y fue y predicó. Que todas estas historias que son pura fantasía, que seamos honestos, son pura fantasía, son irreales. Que el sol se detuvo por quién sabe cuánto tiempo y que cayó fuego del cielo y
nacimientos virginales, que el Señor nos vino a salvar. Y aparte encuentras que en toda esta historia existen tantas cosas absurdas que incluso te muestran algunos de los videos que cuando verdaderamente analizas la historia te das cuenta que no tiene ni pies ni cabeza, que tiene muchas fallas lógicas, que tienen muchas incoherencias, que no es posible que exista un ser todopoderoso y bueno a la vez, porque el ser bueno no lo permite ser todopoderoso, o bien si es todopoderoso y omnisciente porque creó una realidad donde nos vamos al infierno. Que no puede crear una realidad donde fuéramos libres con libre albedrío sin necesidad de la condenación. Y si no se puede, entonces no es todopoderoso. Y así te puedes encontrar con tantas cosas. Que lo único que yo te quiero decir con este video es: despierta. Despierta. Analiza la realidad. Si tienes fe, no dejes que esa fe no te permita mirar la realidad. Es como una de estas mujeres, ¿no? que está casada con un marido muy abusador, que la golpea y la engaña. Y ella, como aún así lo ama, no lo quiere dejar. Y ella, con el amor que tiene y la fe en él, no le permiten darse cuenta que este hombre solamente le está destruyendo la vida. Que este hombre es un abusador. Que este hombre, para ella, él es el amor de su vida. Y ella no se puede dar cuenta de la realidad. Entonces, así es la gente. La fe religiosa les nubla la capacidad de pensar. Les nubla la capacidad de darse cuenta de la realidad. A través del miedo al anticristo, del miedo a los últimos tiempos, del miedo a la gran tribulación. Y si miras mis videos te puedes dar cuenta cómo la gente ahí contesta con miedo. Y el Señor tenga misericordia de ti. Si es tan bueno, ¿por qué le tengo que tener miedo? Si Él es tan bueno, ¿por qué si yo hablo con sinceridad, con honestidad, lo que pienso y lo que siento, lo que encuentro, no lo hago con la intención de ofender a nadie ni de ser un blasfemo o lo que me quieran llamar? ¿Por qué tengo que tener miedo si supuestamente Él es bueno? No será más sencillo que enviara a alguien a que hablara conmigo, no sé, Sin embargo, lo único que me pueden compartir los creyentes llenos de Dios es juicio, es molestia, es condenarme, decirme que yo nunca fui cristiano y que yo fuera un hipócrita y que soy un esto y que soy lo otro. Fíjate. No hay sustento histórico, la historia misma está llena de incoherencias y de cosas sin sentido. La historia está llena de fantasías irreales. La gente que esta creencia produce no refleja el gran amor y el gran Dios que ellos mismos pretenden seguir. O sea, existen un sinfín y le puedo seguir con más cosas. Y lo único que sostiene que esta creencia es real es que lo crees. Es que te enseñaron a creerlo. Y lo crees ciegamente y no te atreves a cuestionarlo. Esa es la única realidad. Muchas veces les he preguntado, muéstrame las evidencias, convénceme, o sea, enséñame o dame tu mejor manera de comprobarme que lo que le dice la Biblia es verdad. Y ya no me responden, porque no hay cómo. La realidad es que no hay cómo. Ponme ahí en los comentarios lo que piensas al respecto, ¿ok? Cuídate mucho.